Muy buenos días, público asistente. Hoy nos congregamos a continuación con nuestro tercer Congreso Internacional de Topología de Afines. El día de hoy es un placer presentar al magíster José Luis Suárez López. El magíster José Luis es estudiante del doctorado de Ciencias Matemáticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su línea de investigación es la teoría de continuos y sus hiperespacios. Es profesor con más de 10 años de experiencia. El título de la ponencia del día de hoy es Hiperespacio de arcos que contienen a un punto. Bienvenido, doctor. Adelante. Muy bien, muchas gracias. No sé si me pueden dar, bueno, sí, sí puedo compartir. Voy a compartirles la pantalla. Ok. Este, muy bien. No sé si ya se vean. Sí, sí, ya se puede ver. Ok. Entonces, bueno, primero que nada, gracias a los organizadores por considerarme para dar una plática. Siempre es un gusto hablar un poco de lo que se hace. Em, Este, esta plática es parte de un artículo que publicamos recientemente en la revista Topology Proceedings. Es, es lo que dio pie a mi trabajo de doctorado, entonces me parece interesante y a la vez ilustrativo el cómo trabajamos en esta parte de continuos. Entonces, pues voy a comenzar. Como acabo de decir, esta plática está en el área de la topología de continuos. Pues vamos a dar la definición de continuo. Ah, no sé por qué no empezaron. A ver, estoy teniendo un problema técnico. Ahí está. Bueno, un continuo, pues ya sabemos, es un espacio métrico compacto, conexo y con más de un punto. Un subcontinuo va a ser un subespacio de un continuo que a su vez sea un continuo. Y bueno, hay una infinidad de ejemplos de continuos, pero para esta plática me voy a enfocar en tres continuos simples, pero a la vez interesantes, que dan pie a resultados un poquito más fuertes. Vamos a hablar de un arco que es un espacio topológico o homeomorfo al intervalo 0,1, probablemente el continuo más simple y más básico y más rico en propiedades. Entonces, voy a hablar también de una curva cerrada simple, que es un espacio topológico homeomorfo a la circunferencia unitaria en R2. Y voy a hablar un poquito también del triodo simple, que es un espacio topológico a este conjunto, ¿no? Que en realidad es el segmento de recta que une al punto menos 1, 0 con el 1, 0, unión con el segmento que une al origen con el 0, 1. Es una T invertida en R2, ¿no? Nada complicado. Bueno, también voy a hablar de hiperespacios. Los hiperespacios son familias de subconjuntos de un espacio topológico con alguna propiedad en común. O sea, los más conocidos y más estudiados hasta ahora son 2 a la X, que es el conjunto de todos los vacíos no cerrados en X. C de X, además de ser cerrados y no vacíos, vamos a pedir que sean conexos. Y Fn de X, que es la familia de los conjuntos que tienen a lo más n puntos. En particular, cuando hablemos de continuos, que va a ser el caso de esta plática, al hiperespacio C de X le vamos a llamar hiperespacios subcontinuos del continuo X. Estos hiperespacios han sido estudiados así muchísimo, y por lo tanto pues se conocen muchos resultados de estos hiperespacios. Mm, Bueno, no son los únicos hiperespacios, ¿no? Hay una infinidad. Y en el libro este de Nadler, del 78, de hiperespacios de conjuntos, propone estudiar un hiperespacio nuevo que se llama el hiperespacio de arcos de un continuo, el cual se define de forma muy natural. O sea, para un continuo y se va a definir el subespacio del hiperespacio de subcontinuos que llamaremos hiperespacio de arcos, como la familia de todos los subcontinuos que cumplen con ser arco en X. Es una familia muy simple, en particular Nadler, si no recuerdo mal, lo utiliza para probar algunas cosas de contractibilidad, no muy complicado, y pues de momento se queda ahí, ¿no? Se queda en un estado quieto, sin que muchos le metan mano, y
Llega en el 99, 2000, más o menos, Adrián Ulises Soto, junto con Alejandro Illanes, retoman esta propuesta de Nadler y definen el hiperespacio de arcos singulares, el cual es denotado por MDX, que es la unión de todos los arcos con los singulares del espacio. Entonces ellos empiezan a trabajar este hiperespacio para dendritas al principio y después empiezan a encontrar algunas caracterizaciones para dendroides, si no recuerdo mal. Entonces, pues me voy a enfocar en este hiperespacio en realidad, que es el hiperespacio de arcos y singulares. Ya más recientemente, por ahí de 2016, eh, María de Jesús López Toriz, Patricia Pellicer e Iván Serapio vuelven a retomar el hiperespacio de arcos y singulares y definen dos funciones especiales, ¿no? Una es la función de punto medio, que es la función que a cada elemento de MDX le asigna su punto medio con respecto de una función de Whitney. Esto, si no recuerdo mal, también está publicado en la revista Integración de Colombia. Se llama el artículo Introducción a la función de punto medio y de puntos extremos. Y ahí pues empiezan a probar algunos resultados, principalmente con respecto a la continuidad de esta función. Y también introducen una función que se llama la función de puntos extremos. La voy a retomar un poquito más adelante. Entonces, esas funciones son interesantes porque sirven para caracterizar a las dendritas. Ahora bien, eh, no solamente hacen esto, ¿verdad? También estudian un poquito el hiperespacio de arcos y singulares y en particular dan dos resultados bonitos, sencillos, que nos permite ver que el hiperespacio de arcos y singulares no es tan dócil, ¿no? Es muy fácil perder la compacidad, cosa que no pasa con el CDX, por ejemplo. Entonces, el primero es que si X es un arco, entonces su hiperespacio de arcos singulares es justamente CDX. Para quienes ya han tenido una aproximación con la teoría de continuos, seguramente esto es trivial, ¿no? Y es porque todos los subcontinuos de un arco son singulares o arcos. Entonces, claramente esto debería ser simple. Y bueno, no voy a tardar mucho en esto. Si uno considera el arco 0,1, pues empieza a ver cómo son sus subcontinuos. Como dije, son singulares, son arcos de diferentes tipos. Algunos tienen al 0, otros tienen al 1, y otros más tienen sus puntos extremos como puntos interiores del arco 0,1. Entonces, ¿qué pasa con los singulares? Cuando uno se fija en el modelo que damos para el CDX, pues ya sabe que los singulares van a dar a esta diagonal que une al punto 0,0 con el 1,1. Para aquellos que tienen al 0, pues los representamos como el segmento que une al 0,0 con el 0,1. Mientras que para los que tienen al 1, pues lo representamos como el segmento que une al 0,1 con el 1,1. Y para los otros que mencionaba, que son los que tienen puntos extremos interiores eh, en el intervalo 0,1, pues esos son puntos que están dentro de este triangulito. Entonces, pues no es difícil convencerse que sí, el hiperespacio de arcos singulares es justamente CDX. Y algo parecido pasa con la curva cerrada simple. Igual es una observación de Mari, Patti e Iván, que si tú tomas una curva cerrada simple, el hiperespacio de arcos singulares es casi CDX, ¿no? A CDX solo le vas a quitar el singular del total. Y pues, otra vez, ¿qué subcontinuos tiene la curva? Pues tiene singulares, tiene arcos y en especial a la curva. Entonces, los singulares terminan siendo puntos en la circunferencia y los arcos que tienen como extremo bueno, pero que van en el sentido contrario a la manecilla del reloj, pues terminan siendo puntos dentro de esta docelda. También los puntos que van en el sentido en el que van las manecillas del reloj. Entonces, tenemos a MDX metido en CDX. Sin embargo, pues hay algo ahí que no es un arco, y eso es el total. Entonces,
se lo quitamos y esa es una representación para el m de x. Son resultados muy naturales, muy probablemente simples, pero es un poco de lo que se ha hecho alrededor del hiperespacio de arcos singulares en los últimos años. Les mencionaba hace poco, hay otra función que definen Mari, Patti y Iván, que es la función de puntos extremos. A cada elemento de m de x le va a asignar el conjunto de puntos extremos, si es un arco, y él mismo si es un singular. La función que hace esto la llaman función de puntos extremos de x. Y como les mencionaba, esta función se utiliza para caracterizar a las dendritas. Si no recordamos, una dendrita es un continuo localmente conexo y que no contiene curvas cerradas simples. Y bueno, en 2018, otra vez, Mari y Pativan muestran que para un continuo, el ser dendrita es equivalente a que esta función de puntos extremos sea un homomorfismo. Y bueno, esto dio pie a mi trabajo de maestría, ¿no? Dio pie a seguir trabajando un poquito la función de punto medio y cómo se relacionaba con algunas funciones especiales dentro de continuos. Entonces, esto, pues básicamente es de lo que hablé en la maestría y voy a hablar de otro concepto que en particular a mí me gusta muchísimo, que es el concepto de hiperespacio anclado. En 2003, Patty Pellicer introduce el concepto de hiperespacio anclado, que no es otra cosa más que lo siguiente. Das un continuo y a un subcontinuo de X. El hiperespacio de continuos anclados en A se define como este conjunto, o sea, todos los subcontinuos que cumplen con contener a A. Y en particular, Patty se interesó en el caso en el que el subcontinuo A era un singular. Y bueno, en este artículo del 2003, que por cierto se llama tal cual, el hiperespacio CP de X, muestra que ese espacio es un subcontinuo. Y bueno, hay otras propiedades ricas de hiperespacios anclados que se han ido estudiando, en particular los compañeros de Chiapas han trabajado este hiperespacio. Y a mí es un espacio que me llamó mucho la atención. Lo trabajamos en la licenciatura, con el maestro Javier. Entonces, es, es algo que venía arrastrando, ¿no? ¿Qué pasa con los anclados? Y luego me meto al hiperespacio de arcos y, pues de forma natural, uno se pregunta qué pasa si empiezo a anclar en arcos. Recientemente con Mari Toriz, profesor Mauricio Chacón, que son mis asesores de doctorado, definimos este hiperespacio, que es, tomas un continuo, tomas un punto, y vas a definir el hiperespacio de arcos en X que contienen el punto, pues otra vez de forma natural, como todos los arcos que tienen el punto P. Y aquí es donde empiezan un poquito los problemas, ¿no? Les decía, el hiperespacio de arcos no es tan dócil. O sea, es muy simple o es muy fácil que uno pierda la compacidad. O sea, te mueves tantito mal y adiós compacidad y entonces ya empiezas a encontrar cosas un poquito extrañas. Como les dije al principio de esa plática, estamos interesados en conocer modelos geométricos del hiperespacio de arcos que tienen un punto, cuando X es un arco, una curva cerrada simple y un trío simple. Esta va a ser la primera mitad de la plática y después voy a dar los resultados un poquito más interesantes. Bueno, de entrada, un teorema muy simple es que si tienes dos continuos y un homeomorfismo entre ellos, entonces resulta que el arcos de P en X es homeomorfo al arcos de H de P en Y. Y tampoco es complicado, o sea, realmente es muy simple, uno puede trabajar con la función inducida, sabe que eso es un homeomorfismo, la restringe al arcos de P en X y digamos, lo complicado es probar que el arcos de H de P en Y es, es justamente la imagen del arcos de P en X bajo la función inducida. Y digo complicado porque en realidad es un ejercicio bastante simple. Bueno, les mencionaba, quiero ver modelos para el arco. Con ese teorema, pues puedo trabajar con el intervalo 0,1 sin ningún problema. Entonces, me tomo el intervalo 0,1, tomo un punto en él, y resulta que el arco de P en X es un arco si P es uno de los extremos, o de otra forma, el arco de P en X es una docela.
Al principio les mencionaba cómo son los subcontinuos que tienen, los subcontinuos, perdón, que están contenidos en un arco, en particular en el 0,1. Entonces, pues por ahí tenemos a los que tienen al 0. Los arcos que tienen al 0, pues esos terminan sobre el segmento que une al 0,0 con el 0,1. Claramente eso es un arco. Hay que hacer ciertas cosas con una función especial, que es la función mínimo restringida al arcos. Ajá, restringida al arcos. Hay unas cosas muy simples que hacer por ahí, no es muy complicado. Podemos también ver que para los que tienen al 1, su hiperespacio de arcos anclados en el 1 está representado por el segmento que une al 0,1 con el 1,1. Es algo también relativamente simple. Y para aquellos que tienen a un punto que es interior, pues de entrada, ese punto está representado como un singular dentro de la diagonal que une el 0,0 con el 1,1. Bueno, puedo crecer desde el P hasta el 0 y obtener este segmento dentro del modelo del hiperespacio M de X. Y este segmento representa todos los arcos que tienen a P como extremo y que se van acercando al 0. Por otro lado, una vez que yo ya tengo todos estos, pues yo puedo crecer hacia el 1, que estaría representado de esta forma. Entonces tengo un arco que une a P con el punto 0,1. Ahora bien, algo parecido puedo hacer para el otro lado, no puedo crecer desde P hasta el 1 y después crecer hacia el 0, que es un arco de esta forma. Para todos los puntos que están creciendo al mismo tiempo, pues esos tienen una representación eh, dentro de estos dos, no, bueno, la palabra no es correcta, dentro, ¿cómo se puede decir? Dentro de la docelda que forman estos dos arcos. Entonces, fácilmente tenemos una docelda. Entonces, hasta aquí la cosa va fácil, ¿no? Va muy natural, va muy dócil. Y empezamos con el problema pequeño, ¿no? De qué pasa si tomas a la curva cerrada simple. Bueno, resulta que su hiperespacio de arcos y singulares, ya sabíamos que es un espacio al que le falta, bueno, una docelda, una circunferencia, bueno, una docelda, a la que le falta un punto en la parte central. En este caso, eh, lo que va a resultar como arcos de Pnx va a ser una docelda sin un punto en su frontera. Entonces, otra vez, yo puedo trabajar con el círculo unitario sin ningún problema, porque ya tengo un teorema que me dice eh, que puedo moverme con un homomorfismo, y pues ya sabemos que cualquier curva es homomorfa a la circunferencia unitaria. Entonces, uno toma un punto en la circunferencia unitaria, digamos este, que es P, puede ser el 1, 0. Y bueno, sabemos cómo se representa el hiperespacio de arcos singulares de la curva cerrada simple. Entonces es una docelda a la que le falta el punto central. Por un lado, tenemos a los arcos que van en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces estos arcos pues suelen ir creciendo y acercarse tanto como queramos al total. Y esos arcos normalmente los representamos como un segmento, un arco que uniría al punto con el punto de origen, pero como no lo tengo, entonces tengo un arco al que le falta un extremo. Y lo mismo pasa para los que van en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, uno puede ir creciendo tanto como quiera hasta acercarse casi al total. Y eso también lo representamos con un arco al que le falta un extra, de esta forma. Y no son los únicos arcos que tienen AP. Como habíamos dicho, puede ser que sea interior a cada uno de esos arcos. Entonces, por un lado, tenemos a todos los que tienen como extremo al P, que estaría representado por esta circunferencia verde a la que le falta un puntito. Y para todos los que tienen al P como interior, pues es un punto dentro de la docelda comprendida por esta circunferencia, a la que le falta un punto. Entonces, llenamos y nos sigue faltando el punto de esta frontera. Entonces, el hiperespacio de arcos en P, en la curva cerrada simple, pues es una docelda a la que le falta un punto en la frontera. Y bueno, uno ya empieza a preguntarse cosas, ¿no? Empieza a pensar si basta que yo le meta al espacio una curva para que
la compacidad truene, ¿no? Aquí estamos viendo que no es compacto porque falta un punto en la frontera. Pero bueno, vamos a un poco más. Hablábamos del triodo. En este caso también voy a tomar al triodo simple, tal cual. El segmento de recta en R2 que une al punto -1, 0 con el 1, 0, unión con el segmento de recta que une al 0, 0 con el 0, 1. Esa es una T invertida en R2, es también un espacio muy conocido. Y bueno, para este espacio en particular hay modelos diferentes para cada uno de sus puntos. Si P es el vértice, es el 0, 0, entonces el arco de P en X es una docelda. Por otro lado, si P es uno de los extremos, el arco de P en X es un triodo simple. Y además, si P es un punto en X, que no es extremo, que tampoco es el vértice, entonces arcos de P en X es homeomorfo a un triodo cruz el 0, 1. Y esto tampoco es difícil de comprobar, o sea, se puede hacer con dibujitos, tal cual. Si P es el vértice, entonces lo tenemos de esta forma, ¿no? P es justamente el 0, 0. Y tenemos las tres patitas de vértice, las que vamos a llamar A1, A2 y A3. Por un lado, si nos damos cuenta, P pues no es extremo. Solo de verlo nos damos cuenta que no es extremo del arco A1 unión A3. Hace un momento vimos que para un arco, si el punto no es extremo, entonces el hiperespacio de arcos anclado en ese punto, en ese arco particular, en este caso el A1 unión A3, pues termina siendo una docelda. Entonces, en A1, A3, el hiperespacio de arcos anclados en P, pues es una docelda de este estilo. Pero es una docelda muy particular, porque esta docelda lo que va a hacer es tener al arcos de P en A1 como parte de su frontera, al arcos de P en A3 como parte de su frontera, y en una de sus esquinas, perdón, en esta en particular, tendríamos representado al singular de P. Y este truco se puede repetir con las combinaciones restantes. O sea, puedes agarrar a la 1 unión a 2, también te encuentras una docelda. En su frontera está representado el arcos de P en A1, el arcos de P en A2, y en una de sus esquinas está el singular de P. Y para la combinación restante, que sería A2 y A3, pues exactamente lo mismo. Ahora el singular de P queda en una de sus esquinas también. Bueno, podemos pegar esas dos celdas de la siguiente manera y obtener una docelda como representación del hiperespacio arcos de P en X cuando el P es justamente el vértice. En este dibujo, el segmento verde representaría al arcos de P en A1, el naranja al arcos de P en A2 y este púrpura el arcos de P en A3. Y entonces empezamos a obtener modelos un poquito más sofisticados, no muy complejos, pero con un poquito más de interés. ¿Qué pasa si tomo un vértice? Digo un vértice, un extremo. Bueno, supongamos que P es justamente el -1, 0. Es el extremo que está en el arco A1. Bueno, vamos a hacer más o menos ese mismo truco que hicimos para la parte 1. Y pues ya sabemos cómo es el hiperespacio de arcos anclado en un arco cuando no, perdón, el hiperespacio de arcos en P anclado en P para un arco cuando P es un extremo de ese arco. Entonces, el truco está en que podemos fijarnos en el arco A1 unión A3. Para este arco P sigue siendo un extremo. Entonces, por el teorema del arco, pues sabemos que su representación como hiperespacio anclado en P en el arco A1 unión A3 es un arco. En particular es un arco que une al singular de P con el arco A1 unión A3. Y esto se lo podemos hacer a la otra combinación posible, ¿no? Que es A1 con A2. O sea, otra vez obtengo un arco que une al singular de P con el A1 unión A2. Pero en ambos casos
tenemos una representación para el A1 dentro de este modelo. O sea, el A1 está por ahí, como un puntito. Entonces, si nos damos cuenta, ambos arcos comparten un arco que tiene como extremos al singular de P y el A1. Entonces, lo que hago es los identifico y obtengo un triodo simple. Un triodo simple donde el vértice representa el arco A1 y cada uno de sus extremos, uno es el singular de P, el otro es A1 unión A2 y el último es A1 unión A3. Entonces, tampoco es muy complicado si uno utiliza el teorema del arco. Y el teorema del arco se vuelve muy relevante conforme uno va trabajando esto. Y finalmente, para puntos que no son ni extremos ni, ni el vértice, pues queremos ver que es un tríodo cruce el 0,1. Toma un punto en alguna de las patas, en este caso me gusta mucho el arco A1, entonces ahí voy a meter todos mis puntos. Tomo el P ahí y podemos partir a este tríodo en dos subcontinuos que tengan AP. Uno, el arco que va del extremo en A1, que estoy nombrando E1, a P. Y otro, el, eh, el tríodo que se forma del arco P al vértice, unión el arco A2, unión el arco A3. Entonces, estos dos espacios ya sabemos cómo es su arcos de P en cada uno, ¿no? En particular en el A, pues sabemos que es un arco que une al singular de P con el A, y para el T que acabo de formar, que es un tríodo simple también, pues por el inciso 2 que acabamos de probar, sabemos que es un tríodo simple. Entonces, aquí hay que tener un poquito de cuidado en el sentido, ¿cómo puedo comentar? Mm, Deme un minuto, quiero ver cómo comentar ahí. Creo que no sé. Está este, perdón. No, um, no encuentro cómo rayar, creo que es con este. Ajá. Cuando uno toma un arco que tiene AP, a ver si sale, no sale. Mm, No veo cómo agregar el lápiz, perdón, disculpen por esta falla técnica. Bueno, no importa. Cuando uno toma un arco que tiene AP, ese arco tiene un pedacito en el arco A y un pedacito en el triodo T, en este triodo rojo que estoy dibujando. Entonces, cualquier arco se puede representar como la unión de una cosa, un arco que esté en A y un arco que esté en el triodo T. Entonces, toma uno la función que va de T cruz el arco A hacia el arco de P en X, que a cada par, digamos, K y L, o sea, son elementos de cada uno de sus arcos respectivos, lo manda a su unión. Eso es un arco que va a tener a P. Entonces, no es muy complicado usando lo que sabemos de la función unión, que es continua, cositas de ese estilo, y ver que esa función que estoy definiendo es un homeomorfismo entre el arcos de P en A, y cruz el arcos de P en T, hacia el arcos de P en X. Y bueno, el arcos de P en, en T, pues sabemos que es un triodo, en particular puedo hacerlo homomorfo a mi T, y el arcos de P en A, pues es un arco, en particular puedo hacer homomorfo al 0,1. Entonces queda representado como esto, como este espacio, y con la función unión, pues ver que eso es, es homeomorfo al arcos de P en X. Entonces tampoco es muy complicado. Quería ponerlo con letritas, pero no supe cómo, entonces una disculpa. Y bueno, esta es la primera parte. Y digamos que es lo que hace casi todo. Cuando introducimos un hiperespacio o un espacio nuevo, pues uno empieza a preguntarse cómo lo puedo dibujar, cómo lo puedo palpar, qué tan fácil o qué tan difícil puede ser llegar a ver ejemplos de modelos o propiedades. Entonces,
por ahí empezamos a hacer modelos, muchos modelos. O sea, esos tres son los básicos y en los que gira gran parte de mi trabajo de doctorado, pero no son los únicos, hay muchísimos, del seno de 1 entre X, del Naster, o sea, tenemos modelos de diferentes continuos que pues tienen arcos, ¿no? Ahora bien, vamos con la segunda parte de la plática, que es un poquito más interesante. Bueno, en la primera parte les mencionaba que el tener una curva, eh, pues te da lata, ¿no? Te da problemas para trabajar el hiperespacio de arcos. ¿Por qué? Porque pierdes la compacidad. Y entonces eso nos dio pie para preguntarnos sobre un espacio que también definimos hace poco, que es dendrita, que es un continuo localmente conexo que no contiene curvas cerradas simples. Y pues cómo interactuaba este nuevo hiperespacio con el hecho de que el continuo sea una dendrita. Entonces, para eso primero tenemos este lema, muy simple también. Eh, tomas un continuo, tomas un subcontinuo de este continuo, en este caso y tomas un P que esté en Y. Entonces, el arcos de P en Y es un subconjunto cerrado de arcos de P en X. Y esto es relativamente fácil de probar, porque el arcos de P en Y se puede ver como la intersección del arcos de P en X con el C de Y, y algo muy conocido es que el C de Y eh, que el C de Y es un cerrado. Entonces, es la intersección del espacio que estoy trabajando, que es el arco de P en X con el cerrado C de Y, pues eso tiene que ser un cerrado en arcos de P en X. Entonces, una forma de verlo es la siguiente. O sea, en realidad, el arcos de P en P, el arcos de P en Y es esta intersección entre esos dos espacios. Aquí los dibujé bonitos, ¿no? Quién sabe qué tan feos sean, pero para darnos una idea de cómo está funcionando. Entonces, esto es importante, porque si uno toma un continuo y además sabe que eso tiene una curva cerrada simple, entonces va a haber un punto donde el arcos de P en X no sea compacto. Y la idea es relativamente simple, ¿no? Ya sabemos, tómate un punto, tómate una circunferencia en ese continuo, tómate un punto en ella, ya sabes que su representación del arcos de P en esa curva es una docelda a la que le falta un punto en la frontera. Ahora, por el lema anterior, si el arcos de P en X fuera compacto, tendríamos que el arcos de P en esa curva, o sea, en esta verde que estoy dibujando del lado derecho, tendría que ser un espacio compacto, cosa que no pasa, porque es un cerrado del arcos de P en X. Entonces, el arcos de P en X no puede ser compacto por el simple hecho de tener una curva. Y bueno, uno, lo digo por mi propia experiencia, ingenuamente a veces dice, pues vamos a ver si basta con no tener curvas. Pues no, o sea, el problema es que hay espacios que aunque no tengan curvas, su hiperespacio de arcos anclado tampoco es compacto. Ese es, ese fue uno de los primeros retitos para empezar a armar este hiperespacio nuevo. Bueno, vamos a ver un ejemplo de algo que no tiene curvas y que al menos hay un punto donde el arcos de P no es compacto. Primero vamos a mencionar para dos puntos en R3, vamos a notar como XY barra el segmento de recta que une a X con Y. Y vas a tomar a los puntos P0, que sea el 0, 1, 0, al A como el 1, 0, 0, al B como el menos 1, 0, 0, y al C como el 0, 0, bueno, el origen en R3, perdón. Eh, y además, para cada n en los naturales, uno va a tomar al AN como el 1, 0, 1 entre n, al BN como el menos 1, 0, 1 entre n, y al CN como el 0,01 entre n. Por la forma en que están expresados, pues no es difícil convencerse de que los ANs convergen al A, los BNs convergen al B y los CNs convergen al C. Y vamos a armar un continuo. Ese continuo va a ser la unión del segmento que une a C con P con el segmento que une a A con B.
Aunque a lo mejor aquí no se dice tal cual. El C es un punto que está en el segmento que va de A a B. Entonces, esta primera parte pues es un triodo. Y algo similar vamos a hacer para cada N. Vamos a unir a CN con P y el ANBN. Estos segmentos, el segmento ANBN también tiene al CN y entonces eso también son triodos para cada N naturales. O sea que se termina viendo algo de esta forma. Es un dendroide. Esta cosa no tiene curvas por cómo lo estamos construyendo. Y bueno, pues uno esperaría que si no hay curvas, les digo a lo mejor de forma ingenua o principiante, si quiere comprar a lo mejor esa idea de que si mete una curva falla, pues no, que no va a fallar aunque no tenga curvas. Y precisamente para el punto P, que le dimos nombre desde el principio. Y pues basta con que uno tome esta sucesión de arcos, ¿no? El arco que une a B1 con A2, el arco que une a B2 con A3, y en general el arco que une a BN con el BN más 1. Esta sucesión de arcos claramente converge al tríodo que tengo en la parte inferior, al tríodo ABP. Entonces el arcos de P en este continuo en particular, pues no es compacto. No, no, puedo tomar una sucesión para la cual me salga del arcos de P en X. Entonces, no tener curvas tampoco es suficiente y empezamos con algunos problemas, ¿no? Sin embargo, uno puede recordar la definición de dendrita y algo que hizo Nadler en el 78 es mostrar que el hiperespacio de arcos singulares es compacto si solo si X es una dendrita. Esto para un continuo localmente conexo. Y esto nos dio una idea, ¿no? De hecho, un teorema que se desprende fácilmente es que si M de X es compacto, el arcos de P en X es compacto. Entonces, para una dendrita, el hiperespacio arcos de P en X es compacto para cada P. Y tampoco es complicado. O sea, en realidad, tomas una sucesión de arcos que tengan el punto P. Por el teorema anterior, sabes que esta sucesión de arcos converge a un arco. Y como es límite de estos que tienen, que cada uno tiene a P, pues el límite también tiene a P. Entonces, eso es un arco, sin problemas. Entonces, ya tenemos algo más, ¿no? Para una dendrita resulta que todos sus arcos de P en X son compactos. Y esto nos dio pie a un corolario bonito, que es que si tú tomas un continuo localmente conexo, entonces X es una dendrita sí solo si su arcos de P en X es compacto para cada punto en X. Ya vimos que si dendrita es compacto, es el teorema anterior. Y para el regreso, pues es la contrarrecíproca del teorema de que si contengo una curva cerrada simple, existe un punto, pues aquí para todos es compacto, entonces no hay curvas. Y es localmente conexo, pues esa es la definición de dendrita. Así de sencillo. Y este es un corolario pequeño, que era en lo que quería centrar la plática, pero pues me di cuenta que me dieron por ahí un tiempito más, entonces decidí platicarles un poquito más de cosas, ¿no? Entonces, uno caracteriza a la dendrita, en particular el ejemplo que muestra que no tener curvas no es una condición suficiente para que el arcos de Penix sea compacto. Ese ejemplo es un dendroide que no es dendrita. Todas las dendritas son dendroides, hay otras que no son dendritas, en particular ese no lo es. Entonces, si no recordamos bien la definición de dendroide, pues es un continuo, arco conexo, hereditariamente unicoherente. En este caso, este extra que voy a dar es con respecto a abanicos. Un abanico es un dendroide con exactamente un punto de ramificación. Podemos alterar un poquito el dibujo anterior y encontrar un abanico para el cual el arco de Pnx no sea compacto para alguno de sus puntos. Y ese es este. Está la representación analítica. Tomas a Q, este va a ser un espacio en R2. Tomas a Q el punto menos 1, 0, al E como el 0, 1, al T como el 0, 0, al P como el 1, 0. Y
De entrada te formas a un triodo. Si se dan cuenta, es el triodo simple, tal cual en R2, que habíamos definido un- al principio y que usamos un par de veces. Pero además vamos a tomar a los ANs como eh, menos uno, coma el menos uno entre n, o sea, puntos que le están convergiendo al extremo izquierdo por la parte inferior. Bn como el menos uno entre n, cero, son puntos que están convergiendo al extremo izquierdo por la izquierda. Cn, que son puntos que le están convergiendo a ese mismo extremo por la parte superior. ENs, que están convergiendo hacia el extremo superior, que es el 0,1, están convergiendo a él. Y entonces, para cada n, pues defino el arco que se forma desde T a la n, unión con el arco que va de AN a BN, de BN a CN y de CN a N. Y dice, notemos que esto es un abanico, ¿no? Pero a veces no es fácil imaginar las cosas. Entonces, este es el dibujo de ese espacio. Es un abanico, solo tiene un punto de ramificación. Y eh, pues este también resulta que tiene un punto para el cual el hiperespacio arcos de Pnx no es compacto. También puede ser un ejercicio muy simple, ¿no? Convencernos de que sí hay un punto, pero mañosamente lo nombré igual, que como lo he venido nombrando, se llama P. Y para ese punto podemos considerar la siguiente sucesión. Tomas esta sucesión, es un arco que tiene a P. La sucesión va a tener también a este elemento y a este más, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a irnos acercando de esa forma. Entonces, mi sucesión son todos estos, el arco que va de P a T, unión con todos estos demás arcos que tienen a T y a los CN. Claramente esto converge otra vez al triodo T, y por lo tanto el arco de P en X, pues no es compacto. Y este tiene una particularidad más, y es que este abanico no es suave. Para quienes no estamos familiarizados con el concepto de suave, es el siguiente. O sea, un dendroide se va a decir suave si existe un punto del que para cada sucesión xn que converge a x, para algún x en x, la sucesión de arcos de la forma sxn converge al arco sx. Ese dendroide que acabamos de ver no es suave. Bien, entonces, pues parece natural preguntarse qué pasa con los suaves, ¿no? En los suaves, ¿será que sí tenemos que el arco de Pnx es compacto? Pues para eso empezamos con el suave más bonito, ¿no? Que es el cono sobre el conjunto ternario de Cantor, que es una cosa de ese estilo, ¿no? Es un abanico de esta forma. Este abanico se sabe, es conocido el resultado de que es un abanico suave. Y además, cualquier suave se puede encajar en él. Entonces, pues primero vamos a ver cómo es el arcos de P en el abanico. Ah, perdón, aquí un errorzote. Aquí debe ser arcos de F para cada P en F. Me disculpo por ese error. No debería estar ahí. Una disculpa enorme. Bueno, para el abanico de Cantor, pues vamos a darle nombre al vértice. Al vértice lo llamamos T. Y pues tomamos un punto cualquiera. En este caso me lo voy a tomar ahí en una patita. Bien podría ser el vértice, bien podría ser un extremo, pero el procedimiento es muy similar para todos. Entonces, para ver que este no es compacto, perdón, para ver que es compacto para este punto, pues vamos a tomar una sucesión de arcos. Aquí ya se vuelve complicado porque están muy pegados, entonces voy a modificar un poquito el dibujo, lo voy a rotar un poco, y digamos que tienes un arco de este estilo. Y pues tú tienes una sucesión de arcos, que no sé cómo sean, pero estos debería estar al revés, pero bueno, estos arcos son de esta forma, y tienes esta sucesión de arcos en el canto. Ahora bien, cada uno de los arcos que mostré, pues tiene sus puntos extremos, digamos xn y yn. O sea, el x1, el A1 sería el arco x1y1 y así sucesivamente. Para este caso en particular, como P está en una pata, vamos a hacer algo relativamente simple. Para los xn,
voy a elegir el extremo del abanico de Cantor, que, perdón, de tal manera que el arco de T al extremo contenga el XN respectivo. Aquí fácilmente los XN están sobre la misma pata, entonces solo hay un B que tiene a todos los XN. Y esto mismo puedo hacer para los yenes, o sea, para cada YN elegir el extremo del abanico de Cantor de modo que el yen esté entre T y ese extremo. Entonces tú tienes esos extremos y puedes crecer, ¿no? O sea, tienes todo esto. Ahora, si uno necesita, puede pasar a subsucesiones, pero por el momento pensemos que esas subsucesiones convergen. Claramente la de B va a converger porque es una constante, pero la de AN vamos a suponer que converge. La sucesión constante del B converge pues al mismo B, ¿no? Entonces, por suavidad, algo que, si no me equivoco, provoca la Tonic y Eberhard es que los abanicos suaves son suaves en su vértice, en este caso en el T, pues la sucesión de los arcos de T a B, pues converge a T a B. ¿Está bien? Por otro lado, lo mismo pasa como estamos suponiendo que la sucesión a N converge, pues esa converge a un punto, digamos, A. Entonces, el límite de los arcos de T a los ANs converge a un arco que es el arco TA. Con esto, lo que tenemos es que la sucesión de arcos originales, los rojos, que son los que tenían como extremos a estos verdes, a estos puntos verdes, pues termina siendo un subconjunto del límite del arco azul. Perdón, no, un subconjunto del arco azul. Perdón, ese no es el límite del arco azul. Entonces, al ser un subconjunto, pues eso es un arco un singular. Y además, como cada uno de esos tenía P, pues el límite tiene P. Entonces, el arco de P en X, pues sí es un compacto para cualquier P en el abanico de Cantor. Y digo que el procedimiento es similar porque si te tomas un extremo, pues puedes hacer una construcción muy parecida. Eh, puedes quedarte en una sola pata sin problemas. Y para el T, ahí sí puedes tomarte como sucesiones eh, para cada uno de los extremos de los arcos que estés tomando, una sucesión BN y una AN y hacer exactamente lo mismo. Entonces, el procedimiento es muy, muy similar. Entonces, el arco de PNX es compacto para cada PNX. Ay, andamos un poco sobre tiempo. Ya les mencionaba, todo abanico suave se puede encajar en el abanico de Cantor. Entonces, como un corolario inmediato, se tiene que, para un abanico, si este es suave, entonces el arco de PNX es compacto. Recordarán que hace unos 20 minutos les comentaba que el arco de P en un subespacio, en un subcontinuo, es cerrado en el arcos de P en el continuo grande, ¿no? En este caso, como puedes encajar a cualquier abanico suave en el de Cantor, pues hay una representación del dentro del Cantor. El arcos de P en esa representación es, bueno, sería el H de P o algo así, es un cerrado del arcos de P en el Cantor, pero pues si el arcos de P en el Cantor es un compacto, entonces este es un compacto, y como hay un homomorfismo, una función continua, perdón, y la restringimos a un homomorfismo, entonces tenemos que el arcos de P en X también es compacto. Entonces es relativamente sencillo, pero se tiene que trabajar sobre el Cantor. Entonces, para todos los abanicos suaves, el arcos de P en X es compacto. Y ahí viene la pregunta otra vez natural, ¿no? ¿Será que el arcos de P en X compacto en abanicos implica que X es suave? Pues otra vez no, desafortunadamente no. Y esto basta con que nos fijemos en este continuo. Ya para ahorrar un poquito de tiempo, esta es la famosa chafaldrana. Entonces, este continuo, siguiendo el procedimiento del Cantor, podemos probar que el arcos de P en X es compacto, pero es bien sabido por un resultado de Grace y Bow que este no es un espacio, no es un continuo suave. Entonces, pues no, hay muchas cosas que hacer, muchas preguntas. Con esto voy a terminar. Eh, hay muchísimo trabajo sobre este hiperespacio y les digo, lo que uno intuye a veces termina explotándote un poquito en la cara, pero es divertido estar encontrando espacios y empezar a hacer modelos y empezarse a imaginar las cosas. Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Les dejo un poco de bibliografía. Gracias.
Muchas gracias, magíster José Luis. Eh, ¿Alguna pregunta, consulta, duda del público asistente para que el profesor pueda absolverla? Buen día. Sí, Javier, ¿Me adelante. escucha? Ok, ¿qué tal, José Luis? Buen día. Hola, maestro. Una pregunta, como bien mencionaste, pues estos hiperespacios de arcos y de arcos anclados en un punto, pues casi nunca salen compactos, ¿no? Salvo en casos específicos. Pero, ¿se ha estudiado la cerradura de estos espacios? ¿Qué tan grande pueden crecer? La cerradura. Ajá, Como tal, no. Como tal, no. Eh, Después de que vi estos modelos, en realidad me fui a otras cosas un poquito más. Me llevó a otro lado, pues, y dejé un poquito lo de los modelos. sí. No, creo que no. No nos ha trabajado. Ok, bueno, nada más era Si me muestran el certificado, por favor. Ahí Ah, está, doctor. Sí, perdón, no prendí la cámara porque me falla un poco la señal, pero eh, estoy muy contento. Gracias. sí. Gracias. Yo lo veo, yo lo veo. Muchas gracias por su exposición y esperamos contar con usted el próximo año para una nueva exposición. Espero que sí. Éxitos, éxitos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Ok.